Stegouros. Acaba de llegar el Stegouros, con nuevas habilidades, nuevas mecánicas y un excelente diseño. El Stegouros llegó como un nuevo T2 jugable, sumando ya serían 20 dinosaurios en el juego. Por eso mismo, hoy hablaremos sobre la nueva actualización, repasando en detalle qué trae el Stegouros, cómo se juega, qué lo hace diferente a otros herbívoros pequeños y, además, todos los cambios generales que llegaron junto a él y que afectan a todo el mapa y a todos los dinosaurios. Antes de empezar con las ideas, les invito a unirse a la comunidad de Discord, así que pásate por ahí y deja tu like si te gusta este tipo de contenido, porque ayuda muchísimo a que el canal siga creciendo. El Stegouros vino con un precio, ataques y habilidades únicas. Precio del Stegouros. Ahora sí, vamos directo al nuevo protagonista. El Stegouros llega como un herbívoro semiacuático de nivel 2, algo que ya de por sí lo vuelve interesante. No es un dinosaurio pensado para hacer daño bruto ni para correr grandes distancias, sino para resistir, aguantar y desgastar al enemigo poco a poco. Su diseño está claramente inspirado en la idea de un carpincho acorazado, y eso se nota tanto en su forma de moverse como en su estilo de combate. En cuanto a su precio, el Stegouros cuesta 750 monedas y requiere 10 minutos de investigación. Esto lo coloca como una opción bastante accesible para jugadores nuevos o intermedios, pero sin sentirse un dinosaurio de relleno. Es una criatura barata, sí, pero con una identidad muy clara y mecánicas propias que lo hacen divertido de jugar incluso para veteranos. No es un dinosaurio que compras y olvidas, sino uno que invita a probar un estilo de juego más defensivo y estratégico. Ataques. Pasando a sus ataques, el Stegouros cuenta con dos tipos principales. No son ataques que hagan un daño enorme, y eso es intencional. Su daño base es moderado, suficiente para defenderse de amenazas pequeñas o para desgastar enemigos más grandes si se prolonga el combate. La clave no está en matar rápido, sino en sobrevivir el tiempo suficiente como para que el rival se canse, se equivoque o decida retirarse. Su cola con púas cumple muy bien este rol, ya que aunque no derriba de inmediato a criaturas grandes, sí puede ir acumulando daño poco a poco. Habilidades. Pero donde realmente brilla el Stegouros es en sus habilidades especiales. La primera, y sin duda la más esperada, es su habilidad defensiva de escudo. Al agacharse, el Stegouros activa esta función única que le otorga una armadura de 40. Mientras esta habilidad está activa, el dinosaurio puede moverse, pero de forma muy lenta. Esto genera una situación muy interesante. No puedes huir rápidamente, pero te vuelves extremadamente difícil de matar para criaturas de tu mismo nivel o incluso de un nivel superior bajo ciertas condiciones. Esta habilidad redefine cómo se afrontan los combates pequeños. Un depredador que normalmente podría eliminar a un T2 sin problemas, de repente se encuentra con un Stegouros que recibe muchísimo menos daño. El combate se alarga, el depredador gasta estamina, y el Stegouros gana tiempo para que llegue ayuda, para que el enemigo se retire o para buscar una salida hacia el agua. Es una habilidad pensada para resistir, no para ganar duelos directos, y cumple perfectamente con ese objetivo. La segunda habilidad especial es el buceo. El Stegouros nada sorprendentemente bien para su tamaño y puede usar el agua tanto para escapar como para moverse entre islas o zonas costeras. Aunque no está pensado para vivir permanentemente en el agua ni para largas inmersiones, esta habilidad le da una versatilidad enorme. Puede desaparecer bajo la superficie cuando la situación se vuelve peligrosa, cruzar tramos que otros herbívoros pequeños no podrían y utilizar el entorno acuático como una extensión de su defensa. Según el Trello, el Stegouros debería huir de amenazas de nivel 4 o de grupos grandes de nivel 3, y esto es importante recalcarlo. No es un dinosaurio invencible. Su fortaleza está en resistir lo justo y necesario, no en enfrentarse a todo lo que se mueva. Saber cuándo aguantar y cuándo escapar es clave para jugarlo bien. Cambios importantes. Ahora, pasando a la información del Discord, esta actualización no solo trajo un dinosaurio nuevo, sino también cambios importantes en el sistema de combate. Se añadió oficialmente el stat de armadura. Este stat reduce el daño recibido y está presente en la mayoría de criaturas, basado en su tamaño y el grosor realista de su piel. En el caso del Stegouros, este valor es especialmente alto para su tamaño, convirtiéndose en el eje central de su gameplay y estableciendo a los anquilosáuridos como expertos en resistencia. Junto a la armadura, también se añadió el valor de fuerza en los ataques. Cada punto de fuerza cancela un punto de armadura durante un golpe, funcionando como una especie de perforación de armadura.
Esto añade una capa extra de estrategia al combate, ya que ahora no solo importa cuánto daño haces, sino qué tipo de ataque usas y contra quién. Es importante destacar que tanto la armadura como la fuerza no aumentan con el nivel, lo que mantiene el balance y evita escalados absurdos. Cambios generales. Además del Estegouros, la actualización incluyó muchos cambios generales. El agua ahora es más castigadora, lo que hace que beber en zonas de baja calidad sea una decisión más arriesgada. Se añadió la opción de compartir ubicación en el mapa, una función muy útil para socializar, formar grupos o simplemente encontrar a otros jugadores sin depender de zonas populares. Este sistema es mutuo, lo que equilibra privacidad y utilidad. El debuff de enfermedad también fue reforzado. Ahora no solo aumenta el hambre, sino que incrementa el daño recibido y la sed, haciendo que los dinosaurios enfermos sean blancos mucho más vulnerables. A nivel visual, se añadieron efectos de viñeta tanto para la vida baja como para la enfermedad, mejorando la lectura del estado del personaje. Los Crystal Blooms también recibieron ajustes importantes, con un nuevo sistema de aparición, mensajes globales cuando se consumen y una mayor frecuencia de spawn. Esto reduce la frustración y mejora la experiencia general del farmeo. A esto se suman ajustes al sistema de niveles, cambios en la interfaz, pequeños buffs de experiencia y una larga lista de correcciones de errores que mejoran la estabilidad del juego. También hubo un cambio en la interfaz de etiqueta de los niveles. Incluso hubo pequeños ajustes de estadísticas en dinosaurios ya existentes, como el salto del canto, el radio de giro del carno y el hitbox del tenonto, lo que demuestra que esta actualización no se centró solo en el Estegouros, sino en pulir el juego en general. Y también hubo algunas correcciones generales. En resumen, esta actualización no solo agrega al Estegouros como un nuevo dinosaurio jugable, sino que introduce sistemas clave como la armadura y la fuerza, mejora la calidad de vida del mapa, y refuerza la identidad de los herbívoros defensivos. El Estegouros no está aquí para dominar el servidor, sino para enseñar que resistir, posicionarse bien y usar el entorno puede ser igual de efectivo que hacer daño bruto. Ahora quiero saber qué opinas tú. ¿Crees que el Estegouros está bien balanceado para su nivel? ¿Te gusta esta nueva dirección más defensiva para algunos dinosaurios pequeños? Déjamelo en los comentarios, porque leo todo. Y si se quedaron con ganas de más, les dejo por acá mis otros vídeos que les podría interesar. Nos vemos en el próximo video. Bye.